Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva exposición de la palabra del Señor. Empezamos el año con una nueva temática que hemos titulado Discípulos. Es importante que nosotros como cristianos aprendamos el concepto bíblico, el concepto de Dios respecto del discipulado, ya que Jesús, antes de irse al cielo, nos dejó la gran comisión que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero para hacer discípulos es necesario que nosotros mismos primero seamos discípulos de Jesús. El tema que estaremos abordando hoy es ¿qué es el discipulado? Y en realidad no encontramos esta palabra discipulado como tal en la Biblia. Lo que encontramos es su raíz, que es discípulo. En el Nuevo Testamento significa un aprendiz o un seguidor, pero no solo un seguidor de alguien que anda detrás de alguien. Por ejemplo, ahora los grandes artistas pues tienen muchos seguidores, hay mucha gente que tiene seguidores en las redes sociales, etc. Es una persona que se involucra en un aprendizaje para poder llegar a ser como esa persona a la cual está siguiendo. O sea, sí hay una diferencia entre lo que hoy se escucha que es un seguidor y lo que realmente el concepto bíblico de discípulo nos enseña. Voy a tomar una definición que está en uno de los libros de equipamiento de Ministerios Verbo. En ese libro que se titula La Iglesia Relevante, hay varios temas sobre el discipulado. Por cierto, quiero sugerirle que si usted no lo ha llevado, al tener una oportunidad de inscripciones, se inscriba y sea equipado en esta parte. Hay muchos temas que abordan este tema del discipulado. Dice ahí en este libro, es una definición un poco larga, pero creo que nos puede servir. Dice: la relación de enseñanza y aprendizaje que se produce entre un mentor y un aprendiz, en un contexto de pacto y compromiso con el propósito de parecerse más a Jesús. Como dije, es una definición un poco extensa. Yo voy a reducirla usando un concepto que le escuché a Leonel Sobranis, uno de los ancianos del ministerio, y él lo redujo bastante más para poderlo hacer un poco más sencillo y apuntar a algo específico en el tema del discipulado. Dice: es un proceso de enseñanza y aprendizaje con el propósito de ser y hacer como Jesús. Voy a repetir esa última parte: con el propósito de ser y hacer como Jesús. Este proceso requiere de relación entre el mentor y el aprendiz, pero no solo relación por pasar un tiempo, porque algunas veces yo he escuchado algunos grupos le dicen: bueno, tenemos un grupo discipulado, ¿y qué hacen ahí? Pues jugamos y comemos y compartimos. Sí se requiere de eso, pero también se requiere de otro par de cosas más. Pero sí debe haber relación, no es una cosa también teórica. Por ejemplo, usted va a ir a una universidad, a un colegio a estudiar discipulado, se necesita esa relación personal entre el mentor y el aprendiz. También se necesita instrucción. De hecho, la gran comisión, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, y luego dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les he mandado. O sea, aparte de esa relación para modelar lo que estamos tratando de enseñar, también hay una instrucción formal. Por eso se dice que el discipulado es un proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque tanto el mentor como el aprendiz siguen desarrollando ese proceso de llegar a parecerse más a Jesús y hacer las cosas más como Jesús las hubiera hecho. Y por último, también el discipulado tiene un componente de compromiso. El discípulo debe comprometerse a ese proceso de enseñanza, o sea, no es eventual, no es cuando pueda, sino es intencional y es continuo. ¿Para qué? Para que podamos llegar, como dice Leonel Sobranis, a hacer más como Jesús y a hacer más como Jesús. Una cosa interesante de este proceso de discipulado es que no es para formar discípulos míos que se parezcan a mí. Y he visto en muchas ocasiones que en este proceso de discipulado las personas pues tienen un instructor, un maestro, pero al poco tiempo uno empieza a ver que se imitan cosas incluso que podrían decirse que son intrascendentes, como hablan igual que su mentor, caminan igual que su mentor, se visten incluso igual que su mentor. Y
imitando probablemente lo externo, la forma, y no el poder que hay dentro de esas personas que están tratando de modelar a Jesús. Somos llamados a ser discípulos de Cristo y no discípulos nuestros, ni tampoco de ninguna entidad o institución. Claro, se necesita entonces esa componente de enseñanzas y de relación. ¿Por qué? Porque tampoco es una cosa teórica en la cual yo le puedo decir a alguien, fíjate que el diezmo es una gran bendición, está enseñado en la Biblia y la Biblia dice que tú te pones bajo el cuidado de la cobertura del Señor, y le podría decir muchísimas cosas sobre el diezmo a alguien que yo estoy tratando de discipular. Y si alguien de repente me pregunta, bueno, ¿y usted diezma? Pues fíjate que no. Entonces habría una incongruencia entre lo que estoy enseñando y lo que estoy viviendo. Las dos cosas deben de ir de la mano, la enseñanza y el modelaje de lo que se está enseñando. Con razón, entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ese es el punto importante del tema del discipulado. El mentor también está caminando hacia ser un imitador de Cristo, a llegar a parecerse más a Cristo, pero también a hacer las cosas como las haría Cristo. Dos cosas voy a remarcar acá de esta definición que pusimos como plataforma de toda la charla: ser y hacer como Cristo. Quiero que leamos juntos Efesios 4 del versículo 13, lo voy a leer en esta oportunidad en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Aquí nos dice claramente que el propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a ser como Cristo, lleguemos a modelar y a expresar hacia otros el carácter de Cristo. Y otro pasaje que habla acerca de que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas como las hizo Cristo, se encuentra en Juan 14, 12, esta vez en la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre, dijo Jesús. Entonces aquí en este otro pasaje está hablando del hacer como Cristo. Él dijo, las obras que yo hice ustedes también las van a hacer, pero no solo eso, también van a hacer cosas mayores. Así que parte del discipulado entonces es llegar a ser más como Cristo y a hacer las cosas como las haría Cristo. En los tiempos de Jesús existía una gran cantidad de rabinos entre los judíos y ellos tenían sus aprendices. Eran muy celosos de tanto el aprendiz de su maestro como viceversa. Ahora, en esos tiempos, para poder llegar a pertenecer a una escuela rabínica, aprender de un rabino, no era el que quería. Usted no podía llegar a tocar la puerta y decir, mire, yo quiero inscribirme aquí en esta escuela rabínica. Básicamente, el rabino tenía que llamarle a usted. Si usted no recibía un llamado, usted no era recibido en esa escuela. O sea, era un privilegio el que tú fueras llamado. Pero ese privilegio también implicaba una entrega de parte de los aprendices. Muchos de ellos incluso se iban a vivir ahí a la casa de su rabino, otra vez para poder absorber no solo la parte teórica, sino ver en la práctica cómo se vivían aquellas cosas que les estaban enseñando. También requería un compromiso de parte del maestro de terminar ese proceso con el aprendiz y también del aprendiz de perseverar hasta que todo aquello que se había planteado como meta de la enseñanza llegara a enseñarse. Una de esas metas era que usted se convirtiera posteriormente en maestro de otras personas. Esa parte del propósito fundamental. En este contexto quiero recordarle, por ejemplo, que en una ocasión, cuando le piden algunas credenciales a Pablo,
y él dice, bueno, ustedes ya hicieron que yo me jacte de algunas cosas que yo había dejado como no importantes para mi vida. Él dice, yo fui educado a los pies de Gamaliel. O sea, él les dice, bueno, ¿a qué escuela rabínica fue usted? Pues nada más y nada menos que uno de los rabinos más conocidos en ese tiempo, que era Gamaliel. Esto ejemplifica un poquito esto que estoy mencionando. Jesús siguió en alguna medida este mismo patrón cuando empezó a escoger a sus primeros seguidores. Usted se recuerda que Jesús empezó su ministerio y una de las primeras cosas que hizo fue llamar a sus discípulos. Los primeros capítulos de los evangelios recogen el llamamiento de cada uno de ellos. Él les decía, síganme, yo les haré pescadores de hombres. Fue con Mateo, sígueme. Y este sígueme fue el paso fundamental porque era la invitación para que ellos pudieran venir a la escuela de este maestro. En una oportunidad alguien le preguntó, ¿y dónde vives? Como que dice, mira, queremos seguirte, pero ni siquiera sabemos dónde vives. Y él incluso no tenía un lugar fijo, él no tenía una casa, porque andaba de pueblo en pueblo, predicando las buenas nuevas del reino. También les dijo que tenían que tener entrega. No sé si usted se recuerda que Jesús les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, entonces tome su cruz cada día y sígame, niéguese y sígame. Eso implica una entrega de parte de aquellos que estaban siendo llamados. También necesitaban un compromiso. El Señor Jesús en una oportunidad dijo, el que no aborrece a su padre y a su madre, a sus hermanos y todas sus pertenencias, no puede ser mi discípulo. O sea, tenían que estar comprometidos con esta causa de enseñanza. Y estos 12 originales estuvieron comprometidos durante casi 3 años que duró el ministerio público de Jesucristo. Al final de cuentas, el propósito también era muy similar al de estas escuelas rabínicas. ¿Por qué? Porque el propósito era que después de que ellos fueran discipulados, ellos fueran a discipular a otras personas. Eso es parte, como dije, de lo que conocemos como la gran comisión que está allá en Mateo 28:20. ¿Sabe qué? Todos nosotros necesitamos, primero, alguien que nos discipule, y también necesitamos alguien a quien discipular. Una pregunta en este momento válida y de reflexión sería, ¿quién o quiénes te están discipulando en este momento? Escucha que dije en este momento, porque algunos podrían decir, mire, yo en el año 1980 fulano me discipuló, ok, está bien, pero seguimos todos necesitando seguir creciendo, o sea, no te puedes quedar en el proceso y quedar incluso en algunas oportunidades viviendo de glorias pasadas. Tú necesitas, y yo me incluyo en esto, tú y yo necesitamos seguir madurando y creciendo hasta que lleguemos a ser y a ser como Jesús. Y la otra pregunta y la otra reflexión sería, por el otro lado, ¿a quién o a quiénes estás discipulando en este momento? No nos podemos quedar otra vez de glorias pasadas, pues verá que yo hace algunos años pues tuve un grupo en mi casa, bueno, qué bueno por eso, pero ¿y hoy? Hay mucha gente que sigue viniendo al reino de Dios y necesita de personas que enseñen y le modelen a los nuevos creyentes cómo se vive la vida cristiana. La semana pasada, Estuardo estuvo hablando la introducción de toda esta temática y nos platicó un ejemplo de Pablo y Timoteo, de cómo Pablo, incluso después de haber sido perseguidor de la iglesia, el Señor lo salva y lo utiliza como un instrumento para bendecir a las naciones, conoce a este Timoteo y lo toma como su discípulo. Y esta relación es interesante porque posteriormente en algunas cartas de Pablo y algunas menciones de lo que Pablo hizo, aparece siempre su discípulo Timoteo. Yo quisiera ahondar nada más en una pequeña cosa de esto que mencionó, de este ejemplo que puso Estuardo la semana pasada, porque hay un versículo justamente en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, donde incluso se amplía un poquito más cómo funciona este proceso de discipulado, que no es solamente 2 personas. Bueno, usted acaba de decir que hay un aprendiz y hay un mentor o instructor, sí, pero a este instructor también alguien le está enseñando. Y este aprendiz, por más que acabe de empezar, ya necesita tener a alguien a quien enseñarle lo que está aprendiendo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y aquí en este versículo de 2 de Timoteo 2:2,
nos va a ampliar Pablo cómo funciona el proceso de discipulado. Escuchen. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, o sea, las enseñanzas que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que estoy mencionando en este punto es que el proceso de discipulado siempre será que yo debo tener a alguien a quien discipular, pero yo mismo debo seguir creciendo, instruido y modelado por otras personas con mayor madurez. Es un proceso continuo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí. Aquí está Pablo y Timoteo, el maestro enseñándole al aprendiz. Ahora dice, esto encarga tú, Timoteo, a hombres fieles. El tercer paso o nivel que está mostrando aquí en este pasaje es Pablo, Timoteo y ahora hombres fieles. Timoteo necesita enseñárselo a hombres fieles. Y estos hombres fieles dice que deben ser idóneos para enseñar a otros. Entonces hay cuatro niveles aquí o cuatro cadenas del proceso de discipulado. Pablo, Timoteo, los hombres fieles y los otros. Ahora todos sabemos en la historia que Pablo fue apresado, murió por el Señor. ¿Y entonces qué pasó? ¿Ahí termina el proceso de discipulado? No. Timoteo sigue creciendo y ahora hace las veces de Pablo. Los hombres fieles a los cuales Timoteo estaba enseñándoles ahora también siguieron creciendo y se convierten en pequeños Timoteos. Y los otros que acaban de empezar, pues siguen creciendo en madurez y ahora se convierten en hombres fieles. Quiere decir que estos ahora deben ir a buscar a otros y el proceso siempre continúa, ya sea porque el Señor nos lleve o porque incluso nos llame a hacer otras funciones o nos llame a otros lugares. Así que, ¿en qué paso de estos estás tú? ¿Eres en este momento un Pablo? ¿Eres en este momento un Timoteo? ¿Ya eres un hombre fiel? O tal vez eres de otros. Si seguimos con compromiso este proceso de discipulado, lo normal es que crezcamos en eso, pero tú siempre vas a necesitar tomar de la mano a otras personas que vienen aprendiendo en el cristianismo. Todos necesitamos seguir creciendo. No importa cuánto tiempo tengas de estar en los caminos del Señor, no importa hace cuánto tiempo tú entregaste tu vida a Jesús, necesitas seguir siendo discipulado y tú necesitas también discipular a otros. Ahora, ¿cómo escogemos a estos otros? ¿Cómo los llamamos y los involucramos en este proceso de discipulado? Jesús se tomó toda una noche, dice, preguntándole al Padre sobre quiénes él debía invertir su tiempo. Porque es un proceso de inversión, de tiempo y de esfuerzo. Y para que no sea desperdiciado, tú tienes que saber elegir adecuadamente en quién vas a dedicar tu tiempo en este proceso continuo de discipulado. Dice que pasó orando toda la noche y al día siguiente empezó a llamarlos. O sea, obtuvo de Dios la lista de nombres de las personas que debían ser incluidos en este proceso. Ahora, para ser bien franco, si uno revisa esta lista de los 12 que Jesús escogió originalmente, podría haber una tendencia a pensar, yo creo que no escogió muy bien usted o no escuchó muy bien de Dios, porque si uno lee las cualidades, virtudes y defectos que tenían estas 12 personas, muy probablemente si usted hubiera sabido o si yo hubiera sabido, no escogería tal vez a algunas de estas personas por esas cualidades o deficiencias que tenía. Por ejemplo, habían dos hermanos que le decían los hijos del trueno. Esto dicho en buen chapín sería, estos dos eran canelita fina, eran tremendos. Había otro que le costaba creer. No lo voy a mencionar los nombres ahorita, de acuerdo a lo que usted ha leído en el Nuevo Testamento, probablemente va a descubrir a quiénes me estoy refiriendo. Había uno más que se robaba los fondos incluso del grupo. Hacía como se solía decir anteriormente en Guatemala, hacía gavetazo ahí. Agarraba de los fondos y él se robaba algo de eso. Había otro que cometía muchos errores a causa de su impulsividad. A cada rato, como decimos de nuevo en Guatemala, metía la pata. De hecho, incluso lo llegó a negar en un momento clave
del ministerio de Jesucristo. Y hubo uno que incluso le entregaría y le vendería a los romanos. Con toda esa lista de deficiencias de carácter, uno probablemente diría, yo creo que no escogió muy bien. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios no ve como nosotros vemos. Tenemos que aprender a ver la vida y las personas como Dios lo ve. Voy a ahondar esto en unos minutos. Quiero nada más profundizar un poquito en una de estas personas que Jesús escogió. Aquí voy a mencionar el caso de Pedro. Pedro probablemente tenía aparentemente más grande su lista de deficiencias de carácter que su lista de virtudes. Era un hombre de pocas letras, era un pescador, no había tenido una formación académica formal más que la que le daban a casi todos los niños judíos, que era aprender por lo menos a memorizar y a leer unas partes de la Torá. Era muy impulsivo, a cada rato metía la pata con sus palabras. En algún momento Jesús le dice a sus discípulos, miren, el Hijo del Hombre tiene que padecer y tiene que morir. Y Pedro se adelanta y le dice, jamás tal cosa te acontezca. O sea, Pedro en muchas ocasiones hablaba muy a la rápida. Gracias a Dios no se parece a ninguno de nosotros. Perdone el sarcasmo, pero seguimos siendo iguales que los discípulos que Jesús escogió. Era autosuficiente. En algún momento Jesús les dice, miren, ya se acerca el momento en que voy a ser entregado y todos ustedes van a salir dispersados. Y Pedro otra vez en su impulsividad le dice, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y Jesús con mucho amor le dice, mira, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y tú una vez confirmado, entonces afirma a tus hermanos. Y es más, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. En una oportunidad también se mostró el carácter violento de Pedro. Usted se recuerda que el que le cortó la oreja a Malco, el siervo, el sumo sacerdote, fue Pedro con una espada. A pesar de todas estas deficiencias, a pesar de nosotros, Jesús escoge a Pedro y lo discipula. A pesar de nosotros, Jesús te escoge a ti, me escoge a mí y nos discipula. ¿Qué será lo que Él ve en nosotros entonces? Dios no ve como nosotros vemos. La Biblia dice que nosotros vemos lo que está en el exterior de las personas, las apariencias de las personas, pero Dios ve algo que está en el corazón y ve un potencial. Y entonces Él está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para que Cristo sea formado en ti y en mí. Con esa misma actitud deberíamos nosotros entonces tomar a las personas que están viniendo al reino de Dios y colaborar en el tema del discipulado. Pero a veces etiquetamos tanto a la gente, no, aquel no porque aquel es incumplido, aquel no porque aquel es impuntual, aquel no porque, etcétera. En lugar de ser como Jesús, que aún viendo esas deficiencias, Él miraba el potencial que tenía. Y entonces estuvo dispuesto a creer e incluso aún a costa de errores, volver a creer en ellos y seguir discipulándolos. A veces incluso nos vemos a nosotros mismos tan imperfectos, ya no solo para ver a otros, sino uno dice, todo lo que me falta. Mire, yo todavía peleo con esto, peleo con lo otro. Y quisiera animarte y tomar aquel ejemplo muy famoso que se ha hablado por mucho tiempo de un vaso con la mitad de agua. Y algunas personas dicen, bueno, ¿está medio lleno o está medio vacío? En este contexto que estamos diciendo aquí, quiero recordarte una cosa, ya no somos lo que éramos antes. Tienes que aprender a valorar y a dar gracias por lo que ahora somos. Si yo puedo ver para atrás, ciertamente me falta mucho hacia adelante, pero puedo ver para atrás y gracias a Dios, Dios ha hecho un montón de cosas en mi vida. Entonces prefiero, en este contexto, ver el vaso medio lleno. ¿Le falta un poquito? Sí, pero tengo mucho ánimo y mucha gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un versículo quiero terminar compartiéndote y luego de nuevo hacer una última reflexión de cómo estamos nosotros en este proceso de discipulado.
Este versículo tiene que ver con esa seguridad de que lo que Dios ha empezado en ti lo va a perfeccionar, aun y cuando nosotros mismos nos miremos tan imperfectos. Dice Filipenses 1, 6, y ahora tomé la nueva versión de los hispanos, se llama, es la nueva traducción de la Biblia de las Américas. Mira lo que dice acá. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Así que cuando tú mismo te sientas desanimado de tú mismo, de ti mismo o de otros, recuerda esta promesa del Señor. Dios te llamó, Dios vio un potencial en ti, te invitó a venir, sígueme. Hay que meternos de cabeza en este proceso con relación, enseñanza, compromiso y entrega. ¿Por qué? Porque la buena obra que Dios empezó, Él la va a perfeccionar en nosotros. Eso, claro, si nosotros ponemos de nuestra parte. No lo va a hacer en contra de tu voluntad. Si yo me comprometo con eso, yo estoy seguro que lo que Dios inició lo va a perfeccionar. Quiero terminar regresando a dos preguntas que te hice hace un rato, para dejarte esto en tu mente durante esta semana. ¿Quién te está discipulando actualmente? Y dos, ¿a quién estás tú discipulando? Si alguna de estas respuestas fuera, no tienes un nombre o no tienes a alguien, yo te animo a que ores al Señor y regreses al camino que Jesús enseñó. El camino que Jesús enseñó es el camino del discipulado. Dios no nos llamó para ser simples creyentes, simples observadores de las cosas que pasan en el reino de Dios. Dios nos llamó para ser sus discípulos. Personas que son actores activos en expandir el reino de Dios en todo lugar, en todo tiempo. Dios nos llamó a ser y a hacer imitadores de Él. Que el Señor te bendiga.